Estimados alumnos, buenos días a todos ustedes. Iniciemos esta lección número 9 de Verdad y Certeza. Y quiero partir recordándoles que la prueba número 1 la tenemos fijada para el jueves de la próxima semana. Va a ser el día 17 en la mañana, a la hora, en el horario de clase, o sea, de 8:30 a 10 de la mañana, 9:50 en realidad. Y en esa prueba van a entrar las lecturas asociadas y todo lo que se alcanza a explicar hasta el próximo martes. Que esa prueba va a ser una prueba naturalmente por escrito, en la plataforma Canvas. Van a ser preguntas que se van a poder contestar con cuaderno abierto y con libros abiertos y con internet abierto, o sea que pueden ocupar toda la información que quieran. Por tanto, van a ser preguntas que no van a ser preguntas, por decirlo así, lineales, del tipo, en fin, de la página tanto dijo el texto tal cosa, o yo dije esto y ustedes tienen que simplemente reproducirlo, sino que van a ser preguntas que van a presuponer ese conocimiento, pero van a requerir de parte de ustedes algún tipo de elaboración ulterior. Como creo que ya les he dicho, no se confíen con el tema este de que es con cuaderno abierto. Si ustedes pretenden llegar al día de la prueba y ahí mismo comenzar a ojear las cosas y a ver cómo, no les va a ir bien para nada. Entonces tienen que llegar con los contenidos trabajados. Y les daría dos recomendaciones importantes sobre esto. Algunos de ustedes creo que me han mandado algún mensaje directamente sobre este tema. Pero un par de recomendaciones generales sobre esto, aunque esto es una cosa sobre la cual voy a insistir sobre este tema. Uno, denle preferencia a lo que he explicado yo en estas lecciones. ¿Por qué? No porque yo sea tan fantástico ni nada. Los textos son bien interesantes también y qué sé yo. El punto es el siguiente. Yo lo que he estado explicando en las lecciones son las cosas que considero más importantes, naturalmente, ¿no? Y cuando estoy preguntando algo, probablemente, no he hecho las preguntas, todavía no he elaborado la prueba, pero voy a preguntar las cosas que honestamente estimo más importantes, naturalmente. Entonces, por eso que le digo, darle preferencia a primero las cosas que yo he estado explicando en las lecciones durante estas semanas que llevamos de clase. Segunda cosa, o sea, también por supuesto las lecturas háganlas, son un complemento, pero en algunos casos, por ejemplo, cuando se trata de el caso de Descartes se corresponde muy cercanamente con lo que explicamos en las primeras lecciones. En el caso de teorías de la verdad, nosotros todavía estamos elaborando cosas generales antes de entrar directamente. Entonces, gran parte de lo que aparece en ese texto es preparación de lo que vamos a estar discutiendo más adelante. ¿Bien? Entonces bueno, es obvio que no voy a poder, no tendría sentido que les preguntara de ese texto, por ejemplo, con un gran nivel de detalle sobre la teoría semántica de Tarski. En fin, hay muchas cosas que explicarles sobre eso. Si hay alguna pregunta sobre eso, va a ser una pregunta de tipo más bien general. ¿De acuerdo? Eh, bien, ahora, segundo punto que es importante, ¿no? Eh, los temas de filosofía, que en el caso de ustedes seguramente algunos de ustedes tienen más familiaridad porque ya han tenido experiencia, porque tuvieron, qué sé yo, buena filosofía en el colegio, pero otros tal vez no, o tienen poca familiaridad, no es una cosa en la cual ustedes se hayan metido antes, eh, no es una cosa que quizás antes les haya llamado la atención, quizás ni siquiera ahora. Entonces, es importante que los problemas filosóficos ustedes les den un cierto tiempo de maduración. Aquí el tiempo no pasa en vano en estas cosas. Entonces, les recomiendo que hagan o planteen su estudio, por decirlo de alguna manera, esto no me lo tomo literalmente, pero por decirlo así, en dos etapas. ¿De acuerdo? Como una etapa
en la cual ustedes pasen todos los contenidos que tienen que ver, ¿de acuerdo? O sea, que vean todo lo que yo he explicado en las lecciones, más las lecturas. Después de eso, hagan una segunda estudio general, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque ese volver sobre los temas que ustedes han visto, que ya ustedes, por decirlo así, hicieron un primer esfuerzo por entenderlos, comprenderlos adecuadamente, lo cual incluye también, por ejemplo, cuando son conceptos importantes, les recomiendo que traten de memorizarlos, digamos, de aprendérselos de memoria. ¿Por qué razón? Porque eso ayuda a fijar nuestras, por decirlo así, recursos cognitivos en ciertas formulaciones que son fácilmente recuperables para cuando estamos pensando. Bien, eh, entonces, les recomiendo que cuando se trata del estudio lo piensen ustedes en dos, por decirlo así, estratos o dos etapas. Una primera etapa en la cual hacen un barrido completo de toda la materia y después hacen un segundo barrido completo para conseguir ese, en fin, esa mayor reflexión sobre lo que ustedes están tratando. Bien, voy a compartirles pantalla para que veamos los temas que teníamos que tratar ahora. Tomás Umaña me pregunta si hay preguntas tipo de la prueba. Bueno, son preguntas, en fin, que no son directamente sobre contenido, así que no tengo una guía de preguntas. Pero lo que sí puedo hacer es entregarles a ustedes preguntas que se hicieron el semestre pasado, por ejemplo, para que ustedes vean el tipo de cosas que son y van a ver ustedes que son, qué sé yo, les coloco un texto, por ejemplo, y ustedes tienen que reflexionar acerca del texto, y el texto claramente está presentando una posición filosófica que tiene que ver con lo que ustedes han estado estudiando. Bien, voy a compartirles entonces ahora la pantalla para que continuemos con los temas que estábamos viendo en las últimas lecciones. ¿Okay? Y ustedes recordarán que lo que estábamos conversando en las últimas lecciones tiene que ver con diferentes formas de realismo y antirrealismo. Como esta es una distinción crucial, nosotros vamos a estar conversando acerca de distintas concepciones antirrealistas de la verdad y concepciones realistas de la verdad. Es muy importante entender razonablemente bien cómo va esa distinción, en qué consiste esa distinción. Entonces, lo que hemos estado explicando hasta este momento es que la distinción tiene que ver, en primer lugar, con una diferente concepción ontológica acerca de un dominio de entidades. Uno puede entender que ese dominio de entidades o de hechos se dan de manera independiente, objetiva, que no está determinada por lo que nosotros conozcamos o no conozcamos o podamos conocer o creamos, o en fin, el tipo de estados epistémicos que nosotros tengamos sobre ese dominio. O al revés, uno puede entender que ese dominio está constituido por hechos que de alguna manera se encuentran constituidos por nuestros estados epistémicos. Esto es que nuestro conocimiento, el que poseamos evidencia perceptiva, o el que tengamos nosotros una prueba matemática, o lo que quiera que sea, constituye el dominio en cuestión. Una consecuencia que tiene esto es que la verdad de las proposiciones que están enunciando esos hechos va a ser también, en un caso o en otro, dependiente o no de estados epistémicos. Entonces, típicamente lo que vamos a ver cuando estemos considerando distintas teorías antirrealistas de la verdad es que en las teorías antirrealistas de la verdad se identifica la verdad de una proposición con el hecho de que tengamos evidencia para justificarla, o de términos más generales, con el hecho de que tengamos algún tipo de estado epistémico referente a lo que está siendo descrito por la proposición. Mientras que en las concepciones realistas estas cosas se separan. Una cosa tiene que ver con cuál sea el valor de verdad de una proposición, el hecho de que sea verdadera o falsa, y otra cosa distinta es cómo es que, si acaso yo tengo conocimiento de que es verdadera o falsa, o tengo una creencia de que es verdad, o tengo mejor o peor información o evidencia de que es verdadera o falsa. Pero son dos cosas distintas.
En cambio, en la concepción antirrealista estas cosas tienden a fusionarse, ¿no? Con las prevenciones que vamos a ver en su momento. Una consecuencia que tiene esto es que, y eso fue lo último que estábamos tratando en la lección pasada, bueno, no lo último, pero es que esto tiene una incidencia en cuáles son las leyes lógicas válidas para las proposiciones de ese dominio. Entonces, si uno tiene una concepción antirrealista, la lógica válida es la lógica intuicionista. Si uno tiene una concepción realista, la lógica válida es la lógica clásica. ¿Y en qué se manifiesta la diferencia entre una y otra? Que en la lógica clásica valen, en fin, cosas como el tercio excluso, la eliminación de la doble negación, que no valen en la lógica intuicionista. O quizás es más sencillo entender de la siguiente manera. Nosotros, o en fin, ustedes, cuando han tenido un buen curso de álgebra, normalmente parte de ese curso de álgebra será estudiar lógica de preposiciones y estudiar lógica de predicados. En algunos casos estas cosas son cosas que uno estudiaba, yo me acuerdo que el primer estudié esto en el colegio, digamos, pero no sé si así es así ahora o a ustedes les ha pasado eso, en fin. Pero uno tiene un primer conocimiento de, en fin, ciertos mecanismos, por ejemplo, para determinar si algo es tautología o no es tautología. Lo hacemos normalmente, estas cosas se hacen con una tabla de verdad. También esa es la experiencia que no me detiene, en fin, por lo menos mi tiempo, eso pasaba en el colegio, digamos, uno estudiaba tablas de verdad y otros mecanismos de resolución más rápido. Y lo mismo sucede en, qué sé yo, cursos de álgebra más o menos estándar. Insisto que no sé cuál será la situación de ustedes, a lo mejor no, pero lo que uno estudia ahí es lógica clásica, ¿de acuerdo? Entonces, en lógica clásica, una proposición tiene dos valores posibles, verdadero o falso, y la disyunción P o no P tiene que ser una tautología, porque si es verdadero, la disyunción de P o no P va a ser también verdadera, porque P es verdadero, y si P es falso, entonces no P es verdadero, por tanto la disyunción P o no P tiene que ser verdadera. ¿Bien? Bueno, respecto de esa lógica, la lógica intuicionista es más exigente porque hay tesis que son lógicamente válidas en lógica clásica, son tautología en lógica de proposiciones, que no lo son en lógica intuicionista. Y el principio de tercer excluso es un ejemplo muy característico, porque, como lo explicamos con cierta detención la lección pasada, porque para la intuicionista lo que está anunciando el principio tercio excluso es que para una proposición P cualquiera, que puede ser de cualquier cosa, puede ser de algo que es fácilmente constatable por medio, en fin, empírico, como, qué sé yo, es de día o el reloj está sobre la mesa, pero también puede versar sobre, no sé, digamos, ¿no? La cantidad de, qué sé yo, piedra con más de 1 metro de altura en un planeta que se encuentra no sé qué estrella en tal galaxia, etc. Cosa que, en fin, excede completamente nuestras capacidades de recabar información empírica. Entonces, para el intuicionista, lo que está anunciando ese principio es que para una proposición P cualquiera, o bien tenemos evidencia de que las cosas son como la proposición dice que son. Recuerden ustedes que la verdad ahí se identifica con el poseer evidencia, o bien tenemos evidencia de que las cosas no son como la proposición dice que son. Y eso exigiría, si es que vamos a suponer que eso es una ley lógica, omnisciencia. Tendríamos que saber todo, ¿de acuerdo? O sea, si P es verdadero, tenemos que saber que es verdadero. Y si P es falso, tenemos que saber que es falso. No puede ser que P sea verdadero y nosotros no sepamos que es verdadero, o que P sea falso y no podamos saber que es falso, etc. Entonces, eso es lo que lo hace poco verosímil. ¿Bien? Lo último que estábamos tratando, ahora sí que es lo último, era considerar algunas formas específicas, locales de antirrealismo y realismo para ver cómo funciona esto. Antes de eso, bien, Magdalena Curaqueo pregunta, todavía no entiende por qué el escepticismo es incompatible con el antirrealismo. ¿Qué es lo característico de una posición escéptica, Magdalena? Es que yo pongo en cuestión el conocimiento o las creencias justificadas que se alegan tener sobre algo. Entonces, si tú recuerdas
el típico, en fin, los típicos argumentos escépticos de Descartes. La idea sería, mira, yo en realidad no sé que hay un reloj sobre la mesa, porque la evidencia que yo tengo ahora de que hay un reloj sobre la mesa, esto es el conjunto de apariencias observacionales que se me presentan ahora como si hubiese un reloj sobre la mesa, podrían ser provocadas por un genio maligno que generase en mí apariencias observacionales que son las mismas que tengo cuando estoy teniendo una experiencia consciente ordinaria. Entonces, como esa evidencia podría ser generada por un genio maligno, en realidad no tengo conocimiento de que hay un reloj sobre la mesa. Ahora, es una presuposición de este argumento que hay, o por lo menos puede haber, hechos objetivos que son independientes de mi mente y de lo que yo pueda constatar. Como puede por lo menos haber hechos objetivos independientes de lo que yo crea o no crea, de la evidencia que yo tenga o no para algo, entonces tiene sentido que yo me pregunte si acaso todo lo que yo pienso sobre el mundo sea una gran ilusión. Si el mundo, en fin, este mundo externo a la mente, es un mundo que existe por sí mismo de manera objetiva, bueno, mis capacidades para recabar información sobre el mundo podrían quedarse cortas. ¿Sí? Nicolás tiene otra pregunta, pero antes de entrar al tema de Nicolás, déjame terminar de explicar esto a Magdalena. Pueden quedarse cortas. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el antirrealismo? El antirrealismo lo que está sosteniendo es que la realidad está constituida por lo que puede constituir o lo que determinan mi pensamiento, mis capacidades de recabar información, los estados perceptivos que tenga, o según el tipo de antirrealismo, qué sé yo, el que tenga yo una prueba o una refutación de un enunciado matemático. Entonces, para el antirrealista, suponer que mis capacidades epistémicas fuesen insuficientes para determinar la realidad sería suponer que puede darse algo que, por decirlo así, excede esas capacidades, o sea, algo que existe o que se da y que es independiente de lo que yo puedo conocer o creer o la información que yo puedo adquirir. Entonces, Magdalena, eh, la cuestión es la siguiente. Eh, el antirrealista, al hacer que, por definición, digamos, por principio, lo real está dado por aquello que yo puedo llegar a conocer, bueno, entonces no puede ser que estemos completamente equivocados en lo que creemos. ¿Bien? Que es la hipótesis escéptica. No puede darse que todas las cosas que yo creo, en fin, para las cosas para las cuales creo tener buena justificación acerca del mundo, estén completamente equivocadas. Porque el mundo no es nada distinto, por fuera, por encima de lo que muestra esa evidencia. Ahora, Nicolás Kritek. Bien, Magdalena. Pregunta, Descartes, leyendo las meditaciones no tengo muy bien ese argumento para justificar la existencia de Dios. A ver, Nicolás, una cosa. ¿Tú estás consciente de que lo que deben leerse ustedes para la prueba son las meditaciones 1 y 2? ¿Ok? Meditaciones 1 y 2. En las meditaciones 1 y 2 no aparece la justificación de la existencia de Dios. La justificación de la existencia de Dios se encuentra en la meditación, si no me equivoco, 3 y 5. ¿Ok? Entonces, entonces no te preocupes si es que no, si es que no lo entendiste bien, porque en fin, no entra. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aristóteles. Descartes tiene dos argumentos en la meditación, tres. Un argumento tiene que ver con lo siguiente. Así como uno tiene una cierta idea. Claro, conversamos algo, pero ya también tampoco pretendí yo que, en fin, que eso fuese una explicación muy exhaustiva. Pero la idea es la siguiente. Si vas la meditación 3, lo que dice Descartes es que cada uno de nosotros, si considera atentamente las ideas, o sea, los conceptos, los contenidos que uno es capaz de comprender
con independencia de, en fin, qué es lo que pase con esos contenidos. Pues si yo puedo tener el contenido, qué sé yo, de un quiliágono, ya bien, pero a lo mejor nunca voy a ver un quiliágono. Bueno, un quiliágono es un polígono de 1000 lados iguales, ¿no? Cosa que, como ustedes pueden saber, pues, en la medida que hay más lados iguales, los polígonos comienzan a acercarse más a una circunferencia, ¿de acuerdo? Entonces, un quiliágono, si uno lo mira así de lejos, se va a ver casi como una circunferencia. Entonces, Descartes dice, si uno considera atentamente los contenidos que uno tiene, hay un contenido, un concepto que uno tiene en su mente que tiene una peculiaridad especial, que es el concepto del infinito. Porque ese concepto es un contenido, perdón, que tiene tal carácter que no podría haber sido provocado por la creatividad de una mente finita. O sea, la idea de Descartes, esto es muy discutible, en fin, se ha seguido discutiendo muchísimo esto, pero la idea de Descartes es que la idea de un infinito actual es una idea que solamente nosotros podemos tener si es que existe objetivamente un ente infinito. Bueno, después tiene otro, en fin, creo que yo le expliqué el argumento ontológico que está en la meditación quinta, pero esa es la meditación, el argumento que está en la meditación tercera, ¿no? Solo un ente infinito podría haber generado la idea de un ente infinito tal como se encuentra en nosotros. El argumento de la idea de perfección, Nicolás, es el que se encuentra en la meditación quinta. Ya, pero ahora vamos a volver a los temas que estábamos tratando. Entonces, lo que estábamos tratando, ahora esto pregunten todo lo que quieran, ¿no? O sea, no hay ningún problema con esto de que, en fin, ustedes interrumpan con dudas que tengan de cosas anteriores. Lo importante es que estas cosas se vayan entendiendo, así que a mí no me molesta para nada, ¿bien? Pero retomando lo que estábamos tratando, estamos viendo ciertas formas específicas de antirrealismo y realismo. Y un área en donde esto se manifiesta de manera bastante clara es en la concepción que se tenga de las matemáticas. Entonces, se ha denominado como platonismo matemático un tipo de concepción según la cual las matemáticas versan sobre un dominio o un reino, si ustedes quieren, de entidades que existen de manera objetiva, independiente de nosotros, y que nosotros tenemos que tratar de descubrir. Entonces, para los platonistas, cuando se trata, por ejemplo, de la serie numérica, bueno, existe algo así como el número 2, por ejemplo, o el número 3. Los grandes platonistas, como Frege, sostenían que los números eran objetos. Y lo mismo habría que decir respecto de espacios topológicos o, o lo que quiera que sea, o qué sé yo, ¿no? Álgebras de grupo o usted tiene álgebra lineal, ¿no? Bueno, o sea, qué sé yo, ¿no? Vectores, ¿no? Y espacios vectoriales. Esas son, por decirlo así, cosas perfectamente reales. Por supuesto no son cosas que son constatables empíricamente, no son cosas que uno puede tocar. Pero, en fin, pero tiene que ver eso con su modo de existencia. Tiene un modo de existencia distinto del modo de existencia de las entidades sensibles. Pero sí es una existencia completamente objetiva. Y nosotros podemos tener creencias equivocadas respecto a esas entidades matemáticas. Nuestras creencias, nuestro conocimiento, nuestras prácticas por las cuales probamos ciertas cosas pueden ser insuficientes para alcanzar esa validad matemática. Entonces, por lo mismo, bueno, en fin, una cosa súper curiosa en esto es que si ustedes le preguntan a la mayoría de los matemáticos, los que se dedican profesionalmente a las matemáticas, a investigar en matemáticas, este es el tipo de concepción que ellos tienen, por regla general. En general los filósofos en cambio siempre tienen como susto esto, pero los matemáticos es el tipo de intuición que ellos tienen de entrada acerca de cuál es la validad matemática. Entonces, si uno piensa en una proposición matemática cualquiera, como creo que les había puesto el ejemplo de la conjetura de Goldbach, esto es que todo número primo mayor que 2 es la suma, perdón, todo número par mayor que 2 es la suma de 2 primos. Que se llama conjetura porque no tenemos una prueba, digamos. Es una cosa que un matemático dice, bueno, esto me tinca que es así,
no hay ningún contraejemplo, y bueno, y después hay que buscar la prueba, cosa que pasa mucho en matemáticas, que primero que nada tenemos una conjetura y después de eso descubrimos la prueba. Eh, bueno, para el platónico, un realista sobre las matemáticas, hay un dominio constituido de hechos matemáticos, de entidades matemáticas, y eh, o bien, por ejemplo, cada uno de los infinitos números pares de la serie numérica, que está ahí, es una realidad que existe, ¿de acuerdo? No en ningún lugar, pero el existir en un lugar es propio de entidades sensibles. Estas cosas son cosas de una naturaleza distinta. O bien cada uno de esos infinitos números pares es la suma de dos primos, o bien no. O bien al menos hay alguno de esos números que no es la suma de dos números primos. Bueno, eh, la validad matemática objetivamente constituida hace verdadero la proposición o su negación, y no hay ninguna alternativa aparte de esa. ¿Cuál es la actitud de un antirrealista, en cambio? Lo que ellos llaman intuicionistas matemáticos. Para ellos, la existencia matemática es una construcción mental. Los objetos matemáticos son cosas que nosotros construimos con nuestro pensamiento. La verdad de un enunciado matemático consiste en que existe una prueba que nosotros podemos dar de ese enunciado, y al mismo tiempo la falsedad de un enunciado matemático consiste en que nosotros tenemos una refutación de ese enunciado. Pero siempre son actos de construcción efectuados por nuestro pensamiento. ¿Acuerdo? O sea, la idea sería por el intuicionista que si no hay mentes pensantes, tampoco hay matemática. No es que, por decirlo así, vamos a tener un problema para saber cuáles son los hechos matemáticos. No, no hay hechos matemáticos con independencia de mentes que las piensen. Porque las mentes que piensan son los que construyen los entes matemáticos. Entonces, en la ausencia de una prueba o una refutación para la conjetura de Goldbach, bueno, no tenemos ninguna razón para decir de que hay un hecho matemático, de que todos los infinitos números pares de la serie numérica son la suma de dos primos. ¿Bien? O sea, ¿por qué tenemos que suponer que hay una realidad ahí que hace verdaderos o falsos esos enunciados? Otro ejemplo que vimos era el ejemplo del futuro. Entonces, también respecto al futuro, hay filósofos que piensan que el futuro existe de manera perfectamente determinada y el problema simplemente es que nosotros no sabemos lo que viene en el futuro, ¿de acuerdo? Pero los hechos futuros están dados, están constituidos y existen con tanto derecho que los hechos presentes y los hechos pasados. ¿Bien? Otros filósofos, en cambio, piensan que lo que existe verdaderamente es el presente, y ahí algunos agregan el pasado, otros no, y el futuro no existe simplemente. Entonces, claro, los enunciados en tiempo futuro para ellos son eventualmente verdaderos o falsos, porque podrían no serlo, ¿no? Pero cuando son verdaderos, los enunciados en tiempo futuro son verdaderos porque tenemos nosotros evidencia suficiente en el presente para aseverarlo justificadamente. Y por eso no vale el tercio excluso para enunciados en tiempo futuro. Entonces, para estos filósofos, la proposición o la disyunción Chile va a clasificar al Mundial de Qatar o Chile no va a clasificar al Mundial de Qatar, bueno, no tiene valor de verdad nomás. O sea, no es ni verdadero ni falso eso, porque no hay ningún hecho constituido, no hay algo que haga verdadero ahora el enunciado en tiempo presente de que Chile va a clasificar en el futuro el Mundial de Qatar. Déjenme comentarles ahora otro, otra área en donde se ve ese contraste y que tiene que ver con los hechos morales, que esto ha tenido mucha importancia, ¿no? En discusiones de filosofía práctica. Esto está a la base también de muchas discusiones políticas. O sea, si ustedes ven últimamente, por decirlo así, las cosas que se discuten en los parlamentos tienen que ver con estas cosas, ¿no? Con que hay cosas que son moralmente correctas y otras que no, moralmente buenas y deseables y otras que no. Entonces, ha habido formas de antirrealismo moral, como también ha habido formas de realismo moral. ¿Y cuál es la idea para los antirrealistas sobre los hechos morales?
que los hechos acerca de qué es lo que es moralmente correcto o deseable, y lo que es moralmente incorrecto o indeseable o perjudicial, o en fin, cualquiera de estas nociones que nosotros utilizamos y que tienen este carácter evaluativo porque es como, por decirlo así, asignarle un valor mayor o menor a algo. Pero estos filósofos no están determinadas por una realidad moral objetiva e independiente de nosotros, sino que es algo que nosotros proyectamos sobre estados de cosas, hechos y básicamente acciones, derivativamente rasgos de carácter de las personas, que son inclinaciones a actuar de una cierta manera. Los hechos morales para estos filósofos antirrealistas están determinados por algo que nosotros estamos proyectando, un tipo de estado epistémico que tenemos nosotros y que tiene por objeto cierto tipo de acciones. La forma más típica de hacer eso es apelando a nuestras emociones o nuestros sentimientos. Entonces la idea sería, mira, por cualquier razón, digamos, o sea, esto puede ser que tenga que ver con que tenemos ciertas inclinaciones a verlo de esta manera, pero podría ser distinto. Nosotros tenemos ciertas inclinaciones a reaccionar emocionalmente hacia cierto tipo de acciones y cierto tipo de hechos. Nosotros después juzgamos acerca del carácter de una persona debido a de qué manera ese carácter, es un hábito estable que tiene una persona, lo lleva a actuar de una manera que genera en nosotros esas reacciones. Entonces tenemos reacciones emocionales de aprobación hacia ciertas acciones, y tenemos también reacciones emocionales de desaprobación o de rechazo hacia también otras acciones. Entonces, una forma de antirrealismo moral bastante, en fin, que muchos filósofos han defendido, que a mí no me gusta nada, yo soy realista moral, pero es sostener que lo que hace que una acción sea moralmente buena consiste en el hecho de que la mayoría de los miembros de una cultura tienen una reacción emocional de desagrado. Y al revés, lo que hace que una acción sea moralmente mala es que la mayoría de los miembros de una cultura tienen una reacción emocional de desaprobación o de desagrado hacia esa acción. Entonces, noten ustedes lo que sucede aquí. No se trata de que hay ciertas acciones que son moralmente malas y reprochables, y dado que son moralmente malas y reprochables, entonces normalmente uno va a, en fin, molestarle esa acción, ¿no? Uno le va a causar, no sé, ira, una injusticia, ¿no? Sino que al revés, digamos, es que la acción es moralmente injusta, por ejemplo, porque nosotros tenemos una reacción de ira y desaprobación. Es la reacción emocional lo que hace que la acción sea mala. No es que nosotros reaccionamos de una cierta manera debido a que nos damos cuenta que hay una acción moralmente incorrecta y que se está cometiendo una injusticia. ¿Bien? Y lo mismo con las acciones moralmente buenas. Entonces, el que una acción sea moralmente buena está constituido con que tenemos una reacción emocional de aprobación. Y al revés, o mejor dicho, si uno tiene una concepción realista, uno puede sostener algo así como, mira, dado que la acción es moralmente correcta y es moralmente digna de alabanza, objetivamente, entonces nosotros tenemos una reacción de aprobación hacia aquello. Por eso así, lo que es bueno, las cosas que son objetivamente buenas, reclaman nuestro amor, nuestro querer. Y por tanto nuestro querer es una manera de reaccionar y de responder hacia aquello que es objetivamente bueno. Para el antirrealista, en cambio, la reacción es exactamente la inversa. Es que esa reacción emocional de aprobación o de amor o de querer es lo que confiere la bondad o la maldad moral a la acción y correlativamente al hecho o lo que sea. Vicente Romero pregunta, ¿lo emocional define si es bueno o malo? Sí,
Claro que sí. En esta forma de antirrealismo es así. Ahora, no es la única. O sea, ustedes pueden encontrar en la filosofía contemporánea algunos filósofos que son antirrealistas sobre la moral y sobre, en fin, básicamente sobre principios de justicia. Pero es una forma de antirrealismo sofisticado. Entonces no apelan a esto que es por decir sí, bueno, en fin, si yo, en fin, me gusta o esto es bueno y si no me gusta es malo o una cosa así, sino que son cosas bastante más sofisticadas, como pasa en Rawls, por ejemplo, como pasa en Habermas. Vamos, más adelante les voy a comentar sobre esto, pero no toda forma de antirrealismo moral tiene esta estructura que estoy aquí presentándoles, pero esto es una cosa bastante típica. Ahora, ustedes pueden ver que, claro, si realmente los hechos sobre lo bueno y lo malo están constituidos de esta manera, o por ejemplo, otra forma también que es bastante utilizada por filósofos eh, es postular lo siguiente. Mira, eh, la gente tiene preferencias, ¿de acuerdo? Algo así como, no sé, digamos, si a ti te colocan, qué sé yo, un helado de chocolate y un helado de vainilla, algunos de ustedes preferirán el de chocolate o el de vainilla. Y si uno toma las preferencias de las personas, sus preferencias simplemente en el sentido de las cosas que uno preferiría tener o hacer por relación a otras. A lo mejor no es que uno considere que son malas, sino que simplemente hay ciertas cosas que uno prefiere y otras que uno no prefiere. Y uno puede tomar de alguna manera el promedio, por decirlo así, estadístico de esas preferencias en una sociedad que está dado por la totalidad de preferencias que tiene cada uno de esos individuos. Piensen que, por ejemplo, los economistas, o sea, yo supongo que aquí no hay gente que esté interesada después en seguir la economía y cosas así, pero los economistas, de hecho, funcionan de esta manera. Ellos dicen que piensan que cada sujeto, cada persona humana, tiene una función de utilidad, ¿de acuerdo? Entonces algo así como si uno le presenta distintas opciones, entonces ella va a preferir ciertas acciones sobre otras porque supone que ciertos resultados o ciertos cursos de acción tienen para ella más utilidad que otros. Para Nicolás Kritek eso anterior. Para el antirrealista el mundo depende de estado de vista en el sentido de que las cosas existen si que las podemos pensar. Bueno, pensar en un analista matemático, claro que sí. Efectivamente, los hechos matemáticos son hechos que están puestos en la realidad porque pensamos en ellos. Nuestro pensamiento es el que los crea. No es que nuestro pensamiento sea una manera de acceder a esa realidad independiente. Nuestro pensamiento crea aquellos hechos. En el caso de la moral, ¿qué es lo que sucede para el antirrealista? No es que haya hechos morales y nosotros, por ser así, tenemos que tratar de descubrirlo y vamos a reaccionar emocionalmente cuando nos enfrentamos a ello. Entonces, bueno, si nos encontramos con una injusticia, nos vamos a enojar, por ejemplo, ¿no? No, es al revés. Es que mi enojo o el enojo de la mayoría de los miembros de la sociedad es lo que hace que la acción sea injusta. Bien, pero vuelvo a este tema de las preferencias. Entonces, claro, el hecho de que las personas tengan preferencias es un hecho totalmente subjetivo. Es decir, bien, las personas tienen las preferencias que tienen, ¿no? En eso no hay nada, en fin, nada determinado. Las personas podrían tener preferencias completamente distintas. Tienen las que tienen. Esas preferencias no tienen que adecuarse a ningún patrón objetivo. No es que la gente cometa, no sé, un error, por ejemplo, si es que valora más el helado de chocolate por encima de, no sé, digamos, ¿no? Salvar a los niñitos del África del hambre. No hay nada en eso, digamos, ¿no? O prefieran, no sé, digamos, ¿no? Tratar bien a su mamá o pegarle, no sé, en fin. No hay ahí ningún criterio. Pero después que vienen dadas las preferencias de las personas, entonces lo que resulta moral, justo y éticamente correcto en una sociedad es maximizar la satisfacción de la mayor cantidad de esas preferencias en el mayor grado. Y una acción es buena si es adecuada para conseguir esa maximización. Y es mala si no es adecuada a conseguir esa maximización. Entonces muchas veces ustedes se encontrarán que, por ejemplo, en las discusiones públicas, en el Congreso, qué sé yo, mucha gente está pensando con esa idea en la cabeza. Digamos, que pues, sí, lo que tenemos que hacer es maximizar las preferencias. Eso es lo que hay que conseguir. Bueno, eso es antirrealismo también.
¿Acuerdo? También es una forma de antifascismo, aunque si ustedes quieren un poquito más elaborado, porque el que algo sea eficiente para maximizar las preferencias que tienen la mayoría de los miembros de una cultura, bueno, es una cosa objetiva. Por decirlo así, tenemos que buscar los medios que sean objetivamente más adecuados para conseguir ese fin. Claro, pero el hecho de que ese fin sea el fin que tenemos que buscar, por decirlo así, es completamente arbitrario. ¿Eh? Noten ustedes también cómo cuando uno tiene una concepción antirrealista de los hechos morales, uno tiene, por decirlo de alguna manera, dos formas de resolver una injusticia. Supongamos que se produce una injusticia, ¿de acuerdo? Entonces, alternativa 1. Para el antirrealista, ese estado de cosas es injusto porque nosotros tenemos mayoritariamente en la cultura en donde estamos una reacción de desaprobación. Una manera de corregir esa injusticia es modificándola, ¿de acuerdo? O sea, en fin, cambiando el estado de cosas que genera nuestra ira o nuestra desatisfacción o nuestra crítica o lo que sea. Y otra manera de corregir la injusticia es modificar las actitudes de los miembros. O sea, si los miembros de una cultura dejan de sentir desagrado hacia una acción, entonces dejará de ser injusta naturalmente. ¿De acuerdo? O sea que uno puede corregir injusticia no solamente modificando estados de cosas que son los que generan la reacción de desagrado, sino que también con campañas publicitarias con las cuales vamos a modificar la forma de reaccionar la gente sobre eso. Ok, pero o sea, tenemos formas de antirrealismo moral, pero también tenemos formas de realismo moral. Es decir, teorías en donde el que una acción sea moralmente buena o mala no tiene que ver con cuáles sean mis reacciones emocionales. Entonces, claro, para estas teorías realistas uno sí puede sostener que, por regla general, normalmente personas razonables van a reaccionar emocionalmente frente a cosas que sean objetivamente buenas y cosas que sean objetivamente malas. Es más, si ustedes ven los tratamientos clásicos de hechos morales, o qué sé yo, empiezan, por ejemplo, en Aristóteles de la Ética Nicomaquea. Lo que Aristóteles dice es que parte muy importante de la educación moral de la gente es que la gente tiene que desarrollar un carácter moral por el cual se alegren y le gustan las cosas que son objetivamente buenas y le molesten y le desagraden las cosas que son objetivamente malas, ¿verdad? O sea que lo que se debe conseguir con la formación del carácter moral de las personas es que esas reacciones emocionales estén, por decirlo así, bien calibradas hacia lo que es objetivamente bueno y lo objetivamente malo. O sea, la persona que es virtuosa es la persona que le gusta y se alegra en las cosas buenas. Y al revés, la persona que es virtuosa es la gente que le desagrada y le molestan las cosas que son objetivamente malas. Al revés, una persona que se alegra en cosas que son malas, objetivamente malas, esa persona es una persona viciosa. En eso consiste el vicio, en que uno, por decirlo así, le gusta, se alegra con... ¿cachai? ¡Qué bueno, qué buena, qué buena! ¡Qué bueno que le pasó! Etcétera, ¿no? En eso consiste el vicio. Ok, entonces, un ejemplo de una teoría realista sobre la moralidad es la teoría de la ley natural, en todas sus múltiples formas. Te diría que hay ciertos principios normativos, principios, pues se llama una ley, ¿de acuerdo? Porque es como, en fin, no es un código que alguien haya puesto, pero son principios morales que funcionan como normas, ¿de acuerdo? Que nos imponen perseguir las cosas que son objetivamente buenas y rechazar las cosas que son objetivamente malas. Y, en fin, supone también la teoría natural de que aquello que es objetivamente bueno para un ser humano tiene que ver con aquello a lo cual un ser humano está naturalmente tendido. O sea, tendido en virtud de lo que su naturaleza intrínseca, lo que es, ¿verdad?
Bien, ese es un ejemplo de una teoría dualista sobre los hechos morales. No es la única, pero es un ejemplo muy característico. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Bueno, ustedes pueden ver también que si uno es antidualista sobre los hechos morales, bueno, hay hechos que van a generar nuestras reacciones de agrado. Otros van a generar nuestras reacciones de desagrado. Bueno, pero puede haber muchas cosas que nos van a dejar completamente indiferentes, digamos. Que, en fin, o sea, no tiene por qué, no tiene por qué ser que toda cosa que se nos ponga por delante automáticamente va a estar generando en nosotros reacciones de un tipo u otro. Algunas cosas van a generar en nosotros reacciones de agrado. Otras, en cambio, no nos van a pasar nada, digamos. Eh, ¿Se dan cuenta? Entonces, no vale el texto excluso. Bueno, para suponer que vale el texto excluso sería suponer algo así como que los miembros de una cultura tienen, por decirlo así, una paleta de reacciones emocionales que estallan y se disparan frente a cualquier cosa. No es así, digamos, ¿no? Magdalena Curaquea. Entonces, si no genera reacción, entonces no. Exactamente, no es ni bueno ni malo. Si tenemos una cultura, por ejemplo, en donde, no sé, llega la gente así y se come, porque es una brutalidad, ¿no? Se come la abuelita, ¿ya? Y es un asado y se come la abuelita. Y, y la gente no tiene reacciones sobre eso. Y dice, sí, pero ¿cómo te estás comiendo a tu abuelita? Sí, claro, me estoy comiendo a mi abuelita. Invité a mis amigos, hicimos un asado para el 18. eh, Perdón por el ejemplo brutal, pero claro, si la gente no tiene ninguna reacción así en fin, en fin, de esto no puede ser, digamos, pero ¿cómo es posible? Pero, ¿qué es esto? Entonces no es malo, ¿no? Ahora, a lo mejor tampoco pasa que la gente diga, eso, bien hecho, muy bien hecho, excelente, un aplauso, démosles un premio por comerse. No, es un hecho indiferente, moralmente, ¿no? En cambio, si uno tiene una concepción falista sobre los hechos morales, bueno, podemos estar gravemente equivocados sobre la bondad o la maldad de una acción. Puede ser que estemos realizando ciertas acciones pensando que son súper buenas y en realidad, en fin, estamos equivocándonos, pero completamente, digamos, ¿no? Estamos haciendo una cuestión que es súper perjudicial, que hace un montón de daño y nosotros no nos damos cuenta, ¿de acuerdo? O al revés, podemos pensar que una acción es perjudicial, digamos, y la prohibimos y en realidad es una cosa buena, digamos, y sería bueno hacerla, etcétera, ¿no? Ustedes pueden ver entonces que este esquema general que hemos visto tiene aplicaciones en distintas áreas. Entonces, una, como decía, las matemáticas, otra es los hechos sobre la moralidad. ¿Bien? Ahora, en el tema de la moralidad, hay ciertas corrientes en... Eh, Nicolás Kritek dice, no entiendo el concepto de acciones buenas o malas del realismo moral. Bueno, la idea sería, Nicolás, que hay cierto tipo de acciones voluntarias que hacen los seres humanos que son adecuadas y conducentes a su bien objetivo. Por decirlo así, hay cosas en que consiste objetivamente el bien humano. Hay cosas que objetivamente impiden o eh, hacen imposible, obstaculizan el bien objetivo humano. Las cosas que efectivamente son constitutivas de ese bien humano objetivo van a ser buenas y hay que buscarlas y desearlas y promoverlas. Y las que no, hay que evitarlas, prohibirlas, desaconsejarlas, etc., ¿no? Y nosotros podemos estar equivocados en pensar que una acción es conducente al bien humano eh, cuando realmente no lo es. ¿Bien? O al revés, nosotros podemos pensar que una acción es perjudicial para el bien humano objetivo cuando realmente es favorable y ayuda al bien humano objetivo, ¿cierto? Pero la idea sería el que, el que algo sea constitutivo del bien humano o plenitud humana o felicidad eh, es algo que no depende de nuestras creencias ni de que, en fin, los miembros de nuestra cultura crean que es así. Entonces, si los miembros de nuestra cultura piensan que lo mejor que podemos hacer es comenzar a sacarle el corazón a los enemigos y ofrecerlos a Huitzilopochtli, ustedes saben, esto no es talla, digamos, ¿no? O que lo mejor que podemos hacer
para conseguir la mayor plenitud humana de los miembros de nuestra cultura es eliminar todos los rastros de estos malditos, no sé, en fin, judíos o lo que sea. Bueno, estamos equivocados, viejo. Realmente, digamos, ¿no? O sea, es un condorazo gigante el que estamos haciendo. Eh, o sea, eso es propio de una concepción realista sobre la moralidad. O sea, que hay cosas que son objetivamente constitutivas del bien humano y otras que objetivamente no lo son. ¿Verdad? Y tenemos que tratar de achuntarle a eso. Y si no le achuntamos, peor para nosotros, digamos, ¿no? O sea, ok. Eh, Déjenme comentarles un último ejemplo donde ustedes pueden ver este contraste entre concepciones realistas y antirrealistas. Ha habido formas de antirrealismo local sobre los objetos físicos. Por supuesto, se entiende, un realismo sobre el objeto físico, es decir, bueno, en fin, el que existe un objeto físico que tiene una cierta forma, que está localizado en el espacio, es una cosa que se da objetivamente y que nosotros tenemos que tratar de descubrir, que podríamos estar equivocados cuando, en fin, pensamos haberlo descubierto porque la evidencia que teníamos sobre ese hecho puede ser confundente o lo que sea. ¿Bien? Pero también hay formas de antirrealismo sobre los hechos físicos. Y una forma de antirrealismo sobre los hechos físicos ha sido llamado fenomenismo. ¿En qué consiste? En suponer que los objetos, o lo que nosotros entendemos ordinariamente como un objeto, como una mesa, una silla, es idéntico a una colección de apariencias observacionales. Algo así como lo siguiente, ¿no? A ver, nosotros estamos acostumbrados a pensar en una silla, por ejemplo, como una cosa tridimensional que tiene cierta consistencia, en fin, que tiene cierto rango de formas, características, etcétera. Y una silla, dado que tiene esa consistencia, etcétera, se va a ver de diferentes formas desde distintas perspectivas. Entonces, si alguno de ustedes tiene una silla en este momento cerca de ustedes, uno puede contemplar ese objeto desde distintas perspectivas y va a ver cosas distintas. Pero, por decirlo así, uno unifica esas cosas distintas que se están viendo desde distintas perspectivas porque nosotros, o sea, es algo en lo cual ni siquiera reflexionamos. Nuestro cerebro, nuestro aparato cognitivo está constituido para que uno descuente esas perspectivas distintas, esos escorzos diferentes que muestra un objeto cuando se ve de distintas caras, como caras del mismo objeto. ¿Sí? Bueno, para estos antirrealistas, no se trata de que hay un objeto objetivamente, y dado que existe ese objeto, el objeto se va a ver de cierta forma cuando lo miramos a cierta distancia, desde cierto ángulo, etcétera, ¿no? Bueno, integremos aquí lo que nos ofrece en otro sentido, que sé yo, también si tocamos la mesa, entonces va a sonar de una cierta manera, su textura se va a sentir de cierta forma, va a tener, en fin, qué sé yo, eventualmente, no sé si tengo un olor, pero en fin, puede despedir un aroma característico. O sea, integremos también todas las apariencias observacionales que nos ofrecen todo tipo de capacidades perceptivas. Bien. El antirrealista, en cambio, ¿qué es lo que dice? Dice, no, mira, no es que exista un objeto objetivamente que provoca y determina que las cosas, que ese objeto se va a ver desde ciertas perspectivas, sino que el objeto es nada más que la colección de todas esas percepciones. O sea, la silla no es una cosa diferente de la totalidad de qué sé yo, apariencias observacionales que nosotros identificamos y unificamos por, qué sé yo, alguna razón especial. Puede ser una costumbre, puede ser porque estamos programados
cognitivamente, en nuestra, qué sé yo, nuestro genoma, digamos, ¿no? Y una herencia de nuestros antepasados por, qué sé yo, ciertas presiones evolutivas, que pensamos estas cosas unificadamente como una silla. Pero realmente lo que hay ahí es una colección de percepciones sensibles. O sea, la silla es la colección de todas esas percepciones que nosotros estamos inclinados a unificar como una única silla. ¿Bien? Entonces los objetos son colecciones de datos sensoriales. Pero quizá, en fin, aquí esto es un poco especulativo porque no es una teoría muy popular como ustedes imaginarán esta. Entonces, o sea, hay ejemplos de filósofos que han sostenido cosas así en la historia de la filosofía, ¿no? Pero siempre ha sido una cosa un poco rara, ¿no? Eh, pero eventualmente puede haber formas de fenomenismo en donde las colecciones de percepciones son colecciones de percepciones y apariencias observacionales que han tenido ciertos sujetos, de hecho, o podría estar constituida por apariencias que podrían tener sujetos si estuviesen localizados en ciertas perspectivas y observando desde cierta distancia. Pero, entonces, para estas concepciones, los enunciados acerca de objetos físicos son verdaderos o falsos en la medida en que existan esas percepciones. Si no existen esas percepciones, si no existen esas apariencias observacionales que puedan, por decirlo así, discriminar y ofrecernos un veredicto acerca de si lo que se está anunciando es el caso o no, bueno, a lo mejor esas proposiciones no tienen valor de verdad. Entonces piensen ustedes en lo que sucedería con un enunciado como el universo físico se está duplicando de tamaño cada 5 minutos. Claro, si uno es realista sobre los objetos físicos, bueno, la totalidad de los objetos físicos o bien se duplica en tamaño o bien no lo hace. Por supuesto no tendríamos cómo saber nosotros eso si es que fuese así, pero es un problema nuestro. La proposición por sí misma tiene que ser verdadera o falsa porque los hechos sobre los objetos físicos son hechos objetivos. En cambio, si uno es fenomenista, bueno, dijo, eso no tiene ningún sentido. Quiero decir, sería verdad que los objetos físicos se duplican de tamaño si es que existiesen apariencias observacionales de esa duplicación. Porque en eso consiste el que existe un hecho físico. El tener ciertas apariencias observacionales de cierto tipo, de cierta calidad. Y al revés, sería falso si tuviésemos también cierto tipo de percepciones físicas. Pero como no hay nada al respecto, bueno, no hay ninguna realidad que haga verdadero o falso que el universo se duplica en tamaño cada 5 minutos o no. Ok, vamos a quedar aquí porque ya estamos en la hora. Y bueno, eso. Que lo pasen bien, nos estaremos viendo. Adiós, alumnos.